Administrativando Abogados. En primer lugar, respecto a la retroactividad regulada en el artículo 26.2, pues pocas cosas nuevas. Es decir, se reconoce la retroactividad favorable y podemos distinguir entre una perspectiva material, ¿no?, y una perspectiva temporal, que es realmente la perspectiva temporal es donde se añade o donde se incluye una novedad en el artículo 26. La perspectiva material es simplemente cuál es el alcance, a qué va a alcanzar la retroactividad de carácter favorable. Pues por un lado, obviamente, a las denominadas normas sancionadoras en blanco, es decir, aquellas normas que tipifican una infracción y una sanción y luego remiten la concreción de ese tipo en una norma distinta. Eso es lo que se denomina con carácter general normas sancionadoras en blanco. Entonces aquí la retroactividad, tal como ha reconocido el Tribunal Supremo, no solo alcanza a la norma que tipifica en blanco una determinada modalidad infractora y su correspondiente consecuencia jurídica en la sanción, sino que también alcanza a la norma de remisión, de tal manera que si la norma de remisión es modificada, esa retroactividad contenida en la norma de remisión también se le aplica al artículo 26.2. Es decir, también no solo hay que modificar o no es necesario modificar la norma de origen, sino que con que se modifique la norma de remisión, siempre que la aplicación de la misma sea favorable al interesado, al ciudadano, en esos casos la retroactividad favorable alcanza. También va a alcanzar la retroactividad favorable a aquellas normas que establecen agravantes, es decir, cuando una norma posterior modifique el agravante y reduzca la gravedad de ese agravante a la hora de delimitar la cuantía de una sanción, también se le va a aplicar aquí la retroactividad. Y también la retroactividad va a alcanzar a aquellos aspectos relacionados con los sujetos responsables de la comisión de una infracción. Sobre la responsabilidad, luego añadiré algún punto más. Desde la perspectiva temporal, obviamente, la retroactividad, aquí en el artículo 26 de la Ley 40, establece que alcanza tanto a las sanciones pendientes de cumplimiento cuando entre en vigor la nueva norma favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que alcanza no solo a aquellas sanciones que se han cumplido voluntariamente, pero que no son firmes. Por ejemplo, imagínense que alguien ha procedido al pronto pago de una sanción y posteriormente lo impugna en el contencioso administrativo y solicita medida cautelar de suspensión. En ese caso, si se le concede la medida cautelar de suspensión, la sanción no sería firme, estaría suspendida y por lo tanto no se puede ejecutar. Por lo tanto, si en el ínterin de ese procedimiento judicial se aprueba una nueva norma que produce efectos favorables al interesado en ese procedimiento sancionador, esa retroactividad alcanza. Y también alcanza a aquellas sanciones ejecutadas con carácter forzoso, pero que tampoco sean firmes porque hayan podido ser impugnadas en vía contencioso administrativa y todavía no haya tampoco sentencia firme. Por lo tanto, respecto a la retroactividad, yo creo que estos son los puntos en la actualidad que podemos destacar.